Hola, saludos. Mi nombre es Andrea Ruiz y junto a mis compañeras Genesis Angelis Cruz González. Alexa Babet y Rizarri Hernández. daremos inicio a una breve conversación en donde, ¿verdad?, buscaremos exponer puntos de vista o cuestionarnos aquello que pasó en el Cerro Maravilla el 25 de julio del año 1978, hace bastante tiempito ya. Como he dicho anteriormente, estaremos hablando sobre el caso, ¿verdad?, de los dos jóvenes que eran independentistas, Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado, quienes fueron perseguidos por el gobierno y murieron a manos de la policía de Puerto Rico en el Cerro Maravilla. ¿Verdad? Inicialmente este caso había sido expuesto por las autoridades como que ellos murieron por un altercado, un enfrentamiento armado. Posteriormente, según estas investigaciones que se fueron dando, se dieron cuenta de que no fue así, que el gobierno encubrió aquello que pasó en el Cerro Maravilla. Se prueba que este caso fue encubierto porque durante las investigaciones se muestran ciertas irregularidades, ¿verdad? Cosas que eran antiéticas, cosas que no iban en la línea de lo sucedido, y esto sacude al país, genera un impacto, ¿verdad? Porque este caso fue lo que demostró en ese entonces el abuso de poder que tenía el gobierno hacia el pueblo, cómo podía manipular las cosas tan fácil y la poca transparencia que había desde el gobierno hacia la sociedad, ¿verdad? Esto es lo que estaremos discutiendo en el podcast de hoy. Ahora estaremos pasando con Genesis. ¿Qué debe hacer un oficial cuando se le ordena violentar los derechos humanos y abusar de su poder por razones políticas? Un oficial tiene la obligación de rechazar órdenes ilegales o inmorales, aunque vengan de sus superiores. La autoridad institucional no está por encima de los derechos humanos ni de la ley. Cumplir órdenes que implican abuso de poder, persecución política o violencia injustificada convierte al oficial en responsable directo de esas acciones. La historia demuestra que muchos abusos gubernamentales ocurrieron porque individuos justifican sus actos diciendo que solo seguían órdenes. Por eso, el deber ético de un oficial no es obedecer ciegamente, sino actuar conforme a la Constitución, la justicia y la dignidad humana. Y un ejemplo histórico, claro, fueron los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos oficiales y militares nazis argumentaron que solo seguían órdenes. Sin embargo, el tribunal determinó que obedecer órdenes no exime de responsabilidad cuando se cometen violaciones a los derechos humanos. Este precedente estableció que cada individuo debe responder moral y legalmente por sus actos, incluso dentro de una cadena de mando. Genesis, me encanta cómo piensas. Está súper alineada conmigo. Claro, compañera, definitivamente es un detallazo. Pero ahora se preguntarán, ¿cuál es el límite entre la obediencia institucional y la responsabilidad individual? El límite surge cuando una orden contradice la ley, los derechos fundamentales o los principios éticos de la profesión. La obediencia institucional es necesaria para mantener la disciplina y el funcionamiento dentro de una organización, pero no puede utilizarse como excusa para cometer abusos. Cada oficial conserva una responsabilidad individual sobre sus decisiones y acciones. En otras palabras, portar un uniforme no elimina la conciencia moral ni la obligación de responder por actos injustos. Cuando una orden viola derechos humanos, la responsabilidad individual debe prevalecer sobre la obediencia institucional. Un claro y vivo ejemplo puede relacionarse con el experimento de Stanley Milgram sobre la obediencia a la autoridad, donde miles de personas estuvieron dispuestas a causar daño solo porque una persona con autoridad se los ordenaba. El estudio demostró cómo la presión institucional puede llevar a individuos a actuar sobre encima de sus valores morales. Precisamente por eso el verdadero límite está en la conciencia, la ley y el respeto a los derechos humanos.
Un oficial profesional no debe obedecer ciegamente, debe reconocer cuando una orden deja de ser legítima y actuar conforme a principios de justicia y responsabilidad individual. Tienes toda la razón. Ese argumento que tiraste ahí me parece genial. Y bueno, ya que escuchamos los puntos de Genesis, vamos a pasar con Alexa. Oye, compañera Alexa, ahora te quiero preguntar yo a ti, porque me interesa muchísimo saber también tu punto de vista. ¿Qué tú crees que debe hacer un oficial cuando se le ordena violentar los derechos humanos y abusar de su poder por razones políticas? Bueno, desde el punto de vista ético, un oficial debe actuar con justicia, respeto y responsabilidad, protegiendo siempre la dignidad humana, aunque reciban órdenes de un superior. No debe obedecer instrucciones que impliquen abusar del poder o violar derechos humanos, ya que eso va en contra de los valores morales y profesionales. Además, obedecer órdenes injustas afecta a las víctimas y destruye la confianza de la sociedad en las autoridades. Un oficial ético debe tener el valor de rechazar acciones abusivas aunque existe la presión política o personal. Wow, definitivamente esa sí no me la esperaba. Alexa, y te pregunto, ¿cuál tú crees que es el límite entre la obediencia institucional y la responsabilidad individual? Bueno, Andrea, el límite entre la obediencia institucional y la responsabilidad individual aparece cuando una orden atenta contra la dignidad humana, los derechos fundamentales o las leyes establecidas desde un punto de vista jurídico. Ningún oficial puede justificar actos abusivos únicamente porque seguían órdenes, ya que toda persona conserva la responsabilidad legal y moral de sus acciones. La obediencia institucional tiene límites claros, debe basarse en la legalidad y la justicia y también el respeto a los derechos humanos. Cuando una orden promueve violencia, discriminación o abuso de poder, el deber del oficial no es obedecer ciegamente, sino actuar con criterio, humanidad y responsabilidad ante la ley. Yo pienso que el argumento full tiene la razón. Bueno, Andrea, queremos saber tu punto de vista y cuáles argumentos tienes en mente también. Oye, Andrea, queremos saber tu punto de vista. ¿Y qué argumento tienes en mente también? Y yo les cuento, si quieren saber, yo estoy aquí para eso. Por la misma línea de ustedes, un oficial jamás debe ser la persona que violente los derechos humanos. Estamos conscientes que un oficial sigue órdenes de un superior, porque el sistema va de inferiores a superiores. Y esos que están acá arriba también tienen otros superiores, pero ninguna acción que les mande hacer, o sea, por mandato, este superior debe violentar ningún derecho humano o ningún derecho constitucional. Así que vamos a hablar un poquito más del caso Cerro Maravilla. Utilizando el caso de Cerro Maravilla, nos damos cuenta que un oficial jamás debe estar en la posición de usar su autoridad para fines políticos o violentar los derechos humanos, ya que el deber principal es salvaguardar la vida de las personas y hacer que la ley se cumpla de manera legítima. Y aunque cualquier orden venga de un superior, si ésta violenta los derechos humanos, el oficial es responsable de sus propias acciones. Mira, en el Cerro Maravilla, todo lo que se denunció posterior a el señalamiento que había abuso de poder y el encubrimiento que hubo de parte del gobierno, del gobernador que en ese momento era Carlos Romero Barceló, encubrió a agentes y funcionarios, ¿ok? O sea, de ese caso. Para que ustedes sepan, 10 agentes que trabajaron en ese caso, eventualmente fueron culpables. Y estamos hablando de que fueron culpables, o sea, se declararon culpables de 45 cargos por mentir para encubrir los asesinatos que hubieron allá arriba de estos dos jóvenes independentistas.
Este es el problema, que este caso demostró claramente la falta de ética y el abuso de poder que había en ese momento. Y cómo, ¿verdad?, el Estado entró en tensión directa con los derechos humanos, los civiles y la legalidad, el derecho de la vida, ¿verdad? Como mencionó también el profesor en la clase. Esto no puede ser así, esto está fuera de lugar, fuera de lo ético, fuera de lo legal, fuera de todo. Cuando lo vemos así, está claro que se intentó hacer ver como algo normal la violencia institucional. O sea, está clarito. Y esto llevó al país a cuestionarse, ¿de verdad mi gobierno es transparente? ¿De verdad ellos hacen las cosas bien? Porque este caos conllevó muertes, desconfianza pública y impacto. Esto es un caso que hasta el día de hoy nos sigue impactando. Y para que quede claro mi postura y verdad que ustedes puedan entender mejor lo que yo estoy diciendo, voy a ver aquí unas notas que tengo en mi computadora, ¿verdad? En donde expongo que está claro que los agentes de Sierra Maravilla siguieron las órdenes que les dieron, pero estos oficiales, aún así, no perdieron responsabilidad personal. Ellos cumplieron con la condena que les dieron, con los cargos que les dieron, porque su deber era evaluar si esas órdenes eran compatibles con la ley, con los principios éticos de la profesión. Y, o sea, ahí es donde realmente empieza tu responsabilidad individual, no solamente como un oficial, sino como un ser humano. En términos jurídicos, según el artículo 29 del Código Penal de Puerto Rico, presentado en clase, la defensa jerárquica puede funcionar como una defensa penal, es decir, puede exonerar de responsabilidad a empleados o funcionarios públicos cuando actúan obedeciendo órdenes de un superior. Sin embargo, esta defensa tiene límites. La orden debe encontrarse dentro de la autoridad legal que tiene ese superior y no puede tener ninguna apariencia, ninguna de ilegalidad. Esto no fue lo que pasó en el caso de Cerro Maravilla. En el caso de Cerro Maravilla, estos oficiales no fueron exonerados porque no cumplían con este requisito. Las condenas reflejaron que la responsabilidad legal recae sobre quienes participan en los hechos independientemente de quien dio la orden. Por esta razón, la lealtad institucional debe tener como límite el respeto a la ley, la verdad y, bien claro, los derechos humanos. Todo lo que ustedes han expuesto, el Código Penal también lo tiene claro. Wow, Andrea, no sabía que tenía ese punto de vista. Gracias, Alexa, esos fueron mis argumentos. Aquí creo que expliqué todo lo que pienso. Les agradezco por escucharme. Y creo que también es tiempo de que le demos fin a este podcast. Así que, nada, yo pienso que todas tenemos un punto de vista similar, tenemos ejemplos distintos, argumentos distintos, pero con el punto de buscar la justicia y que quede claro que el gobierno debe ser transparente y debe generar confianza. Y nosotros debemos asegurarnos de que nuestros derechos nunca sean violentados. Para concluir, espero que tengan un lindo día cuando puedan ver este podcast. Mucho éxito. Será hasta la próxima.